Entonces, el representante de las agencias de viaje que se reunió con el presidente de la República y ustedes conocieron allí las propuestas y las dificultades que está teniendo este sector esperando una salida que le dé un respiro. El ministro de Defensa Nacional, Javier García, reiteró su defensa de los derribos. Ya vamos a ir con eso. Ahora vamos a ir con Roberto Riolfo. Roberto, buenas noches. Adelante. Buenas noches, Miguel, Rosario y los televidentes, por supuesto. Segundo día del tratamiento de la ley de urgente consideración en esta comisión especial de diputados que, por supuesto, sesiona en las mismas salas de aquí del anexo del Palacio Legislativo, donde sesionó la comisión especial del Senado para tratar esta misma ley. Compareció hoy el Ministerio de Defensa, tú lo decías allí. El ministro Javier García defendió en esta comisión la ley de derribos, dijo que es algo necesario para defender nuestro espacio aéreo, sobre todo aquellos aviones que no se reporten. Y bueno, en caso de derribarlos como último recurso, la idea es defender nuestro espacio aéreo del crimen organizado. Vamos a estar escuchando las palabras del ministro García al respecto. La norma establece en su último artículo, este capítulo, en su último artículo, que la decisión final es una decisión que corresponde a lo que nuestra Constitución establece o denomina el mando superior de las Fuerzas Armadas. Aquí lo radica o lo describe en quienes conforman el mando superior, que es un mando colegiado, a diferencia de lo que pasa en otros países. Aquí es el presidente de la República actuando con el ministro de Defensa o con los ministros respectivos o el Consejo de Ministros. Como todos sabemos, estos temas, cuando suceden, cuando se ven aeronaves que están en situación irregular, incluso que se transforman en aeronaves hostiles, desde ese momento que se toma conocimiento de esa irregularidad, en la Fuerza Aérea, acá está el comandante de León, en la Fuerza Aérea se dispara una serie de mecanismos que informen inmediatamente al comandante de la Fuerza Aérea. ¿Quién informa? Por el conducto al mando al ministro de Defensa. Y a su vez, el ministro de Defensa informa al presidente de la República. En el momento que el ministro se comunica con el presidente de la República, ahí está instalado el mando superior de las Fuerzas Armadas. Por supuesto, la oposición salió al cruce de estas declaraciones de García, diciendo que no están de acuerdo con esta ley de derribos. Tenemos la palabra del diputado por el Frente Amplio, Carlos Rodríguez, que dijo que son más los riesgos que se corren que los beneficios. Lo escuchamos. Los riesgos son los mismos que han sucedido en otros países, que eventualmente se han derribado aeronaves que no tenían una intencionalidad agresora, pero además también hay que cuestionarse si una aeronave que trae eventualmente una carga de contrabando o una carga de drogas amerita ser derribada si no tiene un elemento que sea una afectación a la seguridad, que es lo que está planteado justamente en la ley vigente, ¿no? Nosotros iríamos más por el lado de la reglamentación, de actualizar reglamentaciones más que innovaciones en el ámbito legislativo, que son las que permiten adaptarse a situaciones o eventualmente los propios protocolos que manejan las distintas fuerzas. Cambiamos de tema. Quien dialogó con la prensa fue quien preside esta comisión especial de diputados. Me refiero al diputado nacionalista Alejo Umpierres. Él estuvo hablando justamente del tema del porte de armas en militares retirados. Recordemos que es algo que en el programa de Cabildo Abierto, en la campaña política, Cabildo Abierto lo había impulsado. Está dentro de la ley de urgente consideración. Alejo Umpierres hace una defensa de este tema, algo que causó mucha polémica en la comisión. Escuchamos. De ahora en adelante van a haber condiciones específicas para que un militar pueda portar armas que antes no existían en el pasado, desde la idoneidad psicológica, el antecedentes penales, inexistencia de violencia intrafamiliar, que eran requisitos que no existían en el pasado, y no existe una razón para que no tenga armas quienes, por definición jurídica, esto generalmente no se sabe en el Uruguay, forman parte de lo que se llama la reserva activa. La reserva activa del Uruguay son aquellos que, en caso de tener una hipótesis de conflicto, eventualmente son llamados a ayudar también en la Fuerza Armada Nacional. Entonces, ¿qué sentido tendría tener un concepto de reserva activa si esos militares no tienen la posibilidad de tener su propia arma, que además está limitada a aquellos que tienen estudios profesionales y por lo tanto una garantía de una trayectoria, de un conocimiento técnico y de una profesionalidad en el uso de las mismas?
Ahora vamos a volver con el ministro de Defensa, pero con otros temas. Javier García dijo que están revisando los requisitos para el ingreso de efectivos a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué se da todo esto? Bueno, porque en realidad se lo consultó por lo que ha sucedido, sí, con el tema de la Armada, de este marino que, bueno, fue desertor de la Armada, que terminó asesinando a 3 ex compañeros. Dijo en el destacamento del Cerro, dijo García que esto no mancha la institucionalidad. Vamos a ver entonces lo que decía García. Nosotros tenemos 26.000 efectivos en nuestras Fuerzas Armadas, que son representación de nuestra sociedad, surgen de nuestra sociedad, del Uruguay, que son personas que, voy a reiterar, cumplen en forma muy sacrificada, porque además la inmensa mayoría proviene de los sectores más populares del Uruguay, cumplen con honor y con enorme sacrificio personal y familiar las funciones que le encomienda el Estado uruguayo. Obviamente que en nuestro trabajo permanentemente vamos mejorando protocolos y circunstancias, algunas que vamos tomando conocimiento en estos 3 meses que llevamos de trabajo. Así que permanentemente modificamos a partir de la pregunta suya, del caso concreto, obviamente que estamos analizando todo lo que significa el ingreso a las fuerzas, todo lo que significa los requisitos y el fiel cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en las normas vigentes para el ingreso a las fuerzas. Además de la discusión de la ley de urgente consideración, Roberto, hubo otros temas a tratar en el Parlamento con otras actividades. ¿Qué novedades hay al respecto de eso? Sí, hubo Rosario, pero seguimos también en el mismo tema, porque en realidad aquí mismo en el anexo, en la comisión especial también, y sobre las 15 horas, quien compareció fue el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, me refiero a Juan Miguel Petit. Petit declinó hacer declaraciones, dijo que está trabajando en la elaboración de un informe muy completo y muy exhaustivo con respecto a la situación de las cárceles en todo nuestro país. Ahí sí va a estar compartiendo con la prensa, de todas formas de manera informal. Nos ha dicho que ya en Uruguay hay más de 12.000 presos y que el endurecimiento de las penas agravaría esa situación. Él es partidario de ir por otras penas alternativas a la prisión. Dijo que ya hay 300 presos en esa situación y que no son menos crueles o menos duras, en realidad fue la palabra que nos dijo, menos duras que estar recluido. Ya decía, él declinó hacer declaraciones. Quienes sí hablaron son por parte de la oposición, la diputada del Frente Amplio, Lucía Echeverri, que en declaraciones a la prensa se mostró bastante alineada con la postura del comisionado parlamentario. Escuchamos a Echeverri. No necesariamente, ¿verdad?, el incrementar las penas, hacerlas más duras, más extensas, implica en forma automática mayor seguridad. Entonces, hay que generar medidas alternativas, hay que estar muy atentos efectivamente, porque la situación de delito es una situación desde el punto de vista de la sensibilidad que hay que prestarle muchísima atención, hay que ocuparse de eso, pero no necesariamente el camino es el endurecimiento de las penas, ¿verdad? Ahí hay además algunas señales importantes vinculadas a generar condiciones y una inversión, un presupuesto acorde, primero para ir revirtiendo una situación que ha cambiado, pero que no es suficiente, lo señalaba también el propio comisionado, es decir, teníamos omisiones muy notorias, fallas muy notorias, pero tenemos también aciertos y avances también notorios, ¿no es cierto? Y sobre esa base no se trata de refundar, sino se trata de generar los recursos que efectivamente empiecen a generar procesos de rehabilitación reales, ¿no es cierto? Quien también habló con la prensa fue el diputado oficialista, en este caso del Partido Nacional, Álvaro Viviano. Él fue más por el lado de que el Ejecutivo resolvió, y eso no hay marcha atrás, endurecer las penas, y también habló que el sistema carcelario debería ir a cárceles más pequeñas, con atención más personalizada, tratando de que los presos se rehabiliten. Escuchamos a Viviano. Sí, él nos planteó la situación del aumento de algunas penas. También obviamente comprendió la decisión que hay atrás, que tiene que ver con una política fijada por el Poder Ejecutivo, pero también es verdad que vio como muy positivo el anuncio hecho por el Ministerio del Interior en el día de ayer de construir nuevas cárceles, no solo para aumentar la capacidad, sino también para dotar y sustituir algunas que hoy por hoy tienen un funcionamiento muy, pero muy complicado. Sin lugar a duda,
el aumento de reclusión y los niveles de alojamiento que tiene Concar, que tiene Libertad, e incluso aquellos que está teniendo hoy por hoy la nueva cárcel de Punta Rieles, dista mucho de lo que en definitiva es el ideal, pero también dista mucho de los objetivos y que las nuevas líneas de tratamiento y de trabajo con reclusos hoy marcan, que tienen que ver con cárceles más pequeñas, con cárceles más manejables y sobre todo con mejores sistemas de clasificación que lamentablemente hoy no se están dando con la plataforma carcelaria que tenemos. Sobre las 17 horas, quienes comparecieron fueron la cúpula del Instituto Nacional de Inclusión Adolescente, el INISA, que lidera Rosana de Oliveira, de Cabildo Abierto. Ella declinó hacer declaraciones, pero hemos dialogado con algunos diputados oficialistas también en pasillos y nos dijeron que el cuello de botella de INISA en este momento se refiere a los adolescentes ya mayores de edad, en realidad, que están cumpliendo unas penas muy largas, pasan la mayoría de edad, conviven con jóvenes, con adolescentes muy jóvenes, y eso es perjudicial para la rehabilitación de estos últimos, y entonces hay que buscar algún mecanismo para crear otros centros para tener a estos jóvenes que pasan los 18 años de edad y siguen bajo la órbita del INISA. Habrá que tratarlo entonces en el presupuesto nacional, que también en breve se va a estar tratando en el Parlamento. Para cerrar, decirles que mañana es jueves 11 de junio, va a estar compareciendo a las 10 de la mañana el Ministerio de Industria, va a estar las autoridades de URSEC y URSEA, y sobre las 15 horas comparecen las autoridades del Ministerio de Economía, así que bueno, depende de lo que disponga la producción, estaremos tal vez por aquí nuevamente mañana, así que ustedes ahí en estudios. Gracias, Roberto. Difícil que vayas a zafar. Te esperamos mañana. Chau. Es momento de una pausa en BTV Noticias. Allá regresamos.